Lo que estás a punto de escuchar es una de las historias más extraordinarias del viejo oeste, una historia que desafía todo lo que crees saber sobre familia, identidad y a qué lugar realmente pertenecemos. Es la historia de una niña blanca robada por los Apache, un guerrero que se convirtió en su padre, y una decisión que cambiaría el curso de 3 vidas para siempre. Era el verano de 1868 en la frontera de Texas, cerca de lo que hoy es el condado de Uvalde. La familia Carson llevaba apenas 6 meses viviendo en esas tierras cuando todo cambió. Robert Carson había traído a su esposa Margaret y a sus 3 hijos desde Missouri buscando un nuevo comienzo después de que la guerra civil dejara su granja destruida. Tenían esperanza, tenían sueños, tenían una cabaña pequeña pero sólida y tenían un futuro por delante. Su hija mayor se llamaba Elizabeth, pero todos la llamaban Lizzie. Tenía apenas 7 años, cabello rubio como el trigo y ojos azules como el cielo de verano. Era una niña curiosa que siempre estaba explorando, haciendo preguntas, acercándose demasiado al borde del bosque a pesar de las advertencias constantes de su madre. Sus hermanos menores, Thomas de 5 años y Baby James de apenas 2, la seguían a todas partes como patitos detrás de su madre. Era un martes por la mañana cuando ocurrió. Robert había ido al pueblo a comprar provisiones, un viaje que tomaría todo el día. Margaret estaba dentro de la cabaña preparando pan mientras los 3 niños jugaban en el claro frente a la casa. Podía verlos por la ventana mientras trabajaba la masa, escuchando sus risas y gritos de juego. Luego escuchó un grito diferente. Cuando Margaret salió corriendo de la cabaña, la escena que encontró se grabaría en su mente para siempre. 3 guerreros apache montados a caballo. Thomas y James llorando aterrorizados, apretados contra el costado de la cabaña. Y Lizzie, su pequeña Lizzie, siendo levantada por uno de los guerreros que la colocaba frente a él en su caballo. Margaret corrió gritando, rogando, ofreciendo cualquier cosa. Pero los Apache fueron más rápidos. En segundos habían desaparecido en el bosque, llevándose a la niña, mientras sus gritos se desvanecían en la distancia. Margaret cayó de rodillas en el polvo, destrozada, mientras Thomas y James corrían a abrazarse a ella, temblando de terror. Cuando Robert regresó esa tarde y encontró a su esposa hecha un ovillo en el suelo, inconsolable, su mundo se derrumbó. Reunió a todos los hombres del pueblo que pudo. Buscaron durante semanas, siguiendo cualquier rastro, cualquier pista. Pero los Apache conocían esa tierra mejor que nadie. Era como si la tierra misma se hubiera tragado a la niña. Margaret nunca se recuperó realmente. Pasaba horas mirando hacia el bosque, esperando ver a su hija correr de regreso. Guardaba el vestido favorito de Lizzie, su muñeca de trapo, sus zapatos pequeños. La familia eventualmente se mudó más cerca del pueblo, pero Margaret insistió en volver a ese lugar cada mes durante años, dejando comida y ropa en el borde del bosque, rezando para que de alguna manera su hija la encontrara. Pero esto es solo el comienzo de la historia, porque mientras la familia Carson lloraba su pérdida, algo completamente diferente estaba sucediendo en las montañas del oeste de Texas. El guerrero apache que había tomado a Lizzie se llamaba Taza, que significa cobre en su lengua. Tenía 32 años y era considerado uno de los mejores cazadores de su banda. Pero Taza cargaba con un dolor que ninguna cacería podía curar. 3 meses antes, la fiebre había arrasado su campamento. Su esposa y su hija pequeña habían muerto en el mismo día, dejándolo completamente destrozado. Los Apache no robaban niños sin razón. Lo hacían para reponer las pérdidas de su propia gente, para mantener fuerte a la tribu cuando las enfermedades y las guerras constantes con los blancos diezmaban sus números. Cuando Taza vio a esa niña blanca jugando en el claro, algo en su interior se movió. Tenía aproximadamente la misma edad que su hija había tenido. El mismo cabello claro que brillaba al sol como su esposa, que había sido mestiza con sangre mexicana, pero llevar a cabo el acto fue una cosa.
Lo que vino después fue completamente diferente. Lizzie pateó, mordió, gritó y luchó durante todo el camino hacia las montañas. Cuando finalmente llegaron al campamento Apache, 3 días después, estaba exhausta, aterrorizada y convencida de que la matarían. Los otros guerreros que habían participado en la incursión llevaban caballos y suministros robados. Solo Taza había tomado a una niña. Algunos en el campamento cuestionaron su decisión. Decían que era demasiado mayor para adaptarse, que sería más problema que beneficio. Pero Taza simplemente levantó a la niña temblorosa y la llevó a su tipi vacío. La abuela del campamento, una mujer sabia llamada Guyen, vino a ayudar. Le dijo a Taza que si realmente quería que esta niña se convirtiera en Apache, tendría que ganarse su confianza, no quebrarla con miedo. Los primeros días fueron terribles. Lizzie no comía, no dormía bien, lloraba constantemente llamando a su madre. Taza se sentaba cerca, pero no demasiado cerca, hablándole en voz baja en apache, aunque ella no entendiera las palabras. Le traía comida y la dejaba cerca. Le mostraba que no le haría daño. Fue Guyen quien finalmente logró el primer avance. Trajo agua fresca y con gestos pacientes le mostró a Lizzie cómo lavarse la cara y las manos. Le cepilló el cabello enredado con ternura, algo que su madre solía hacer cada noche. Y cuando Lizzie finalmente rompió en sollozos, Guyen simplemente la abrazó y la dejó llorar, arrullándola con canciones apache que no necesitaban traducción para transmitir consuelo. Pasaron las semanas. Lizzie comenzó a comer pequeñas cantidades. Guyen le enseñaba palabras en apache, señalando objetos y repitiendo sus nombres, hasta que la niña tímidamente comenzaba a repetirlos. Taza la observaba desde la distancia, trabajando en sus flechas, preparando pieles, siempre presente pero nunca amenazante. Un mes después del secuestro, algo cambió. Lizzie estaba sentada fuera del tipi cuando un grupo de niños apache pasó corriendo, persiguiéndose unos a otros en algún juego. Se detuvieron al verla curiosos. Una niña apache de aproximadamente su edad se acercó y le extendió la mano. No dijo nada. Solo esperó. Después de un largo momento, Lizzie tomó su mano y se dejó llevar hacia el juego. Taza observó desde lejos, mientras su hija adoptiva corría y reía por primera vez desde que la había tomado. Sintió algo en su pecho aflojarse ligeramente, el primer alivio del dolor constante que había cargado desde la muerte de su familia. Los niños no juzgan como los adultos. Para ellos, Lizzie era simplemente otra niña. Le enseñaron a jugar sus juegos, a encontrar las mejores piedras para lanzar al río, a trepar los árboles más altos. Y en esa inocencia infantil, Lizzie comenzó a adaptarse de formas que ningún adulto podría haber forzado. Para cuando llegó el otoño, 3 meses después de su captura, Lizzie hablaba apache con fluidez, aunque con un acento que hacía sonreír a los ancianos. Guyen le había enseñado a curtir pieles, a recoger las plantas correctas para medicina y comida, a cocinar al estilo apache. La niña que había sido Elizabeth Carson estaba desapareciendo lentamente, siendo reemplazada por alguien nuevo. Taza comenzó a enseñarle las habilidades que habría enseñado a su propia hija. Cómo leer las señales en el bosque, cómo moverse en silencio. ¿Cómo saber qué animales habían pasado por un camino solo mirando las huellas? Lizzie absorbía todo con una intensidad que sorprendía incluso a los guerreros más experimentados. Pero el momento más significativo llegó una noche de invierno, 6 meses después de su captura. El campamento estaba reunido alrededor del fuego mientras un anciano contaba historias de los viejos tiempos, cuando los apache eran libres para vagar por todas las tierras sin miedo a los soldados blancos. Lizzie estaba sentada junto a su amiga apache, escuchando atentamente. De repente hubo conmoción en el borde del campamento. Uno de los exploradores había regresado herido, perseguido por soldados que ahora estaban a menos de 1 hora de distancia. El campamento explotó en actividad. Las mujeres comenzaron a empacar rápidamente lo esencial.
Los guerreros tomaban sus armas. Los ancianos reunían a los niños. En el caos, Lizzie se quedó paralizada. Durante medio segundo, una parte de ella pensó que tal vez esto significaba que volvería a casa, que vería a su madre otra vez. Pero luego vio a Thassa preparando su caballo, su rostro serio y determinado. Vio a Guyenne empacando sus pertenencias con manos que temblaban ligeramente. Vio a su amiga Apache llorando de miedo. Sin pensarlo dos veces, Lizzie corrió hacia Thassa. Se aferró a su pierna y le dijo en Apache perfecto que tenía miedo, que no quería que lo lastimaran, que no sabía qué hacer. Thassa se arrodilló y por primera vez desde que la había tomado, la abrazó realmente. Le dijo que estaría bien, que la protegería, que era fuerte y valiente. Le llamó hija y Lizzie, sin dudarlo, le llamó padre. Esa noche, mientras el campamento se movía en la oscuridad hacia un lugar más seguro en las montañas, algo fundamental había cambiado. Lizzie ya no era una cautiva. Se había convertido en Apache en su corazón, aunque su piel siguiera siendo blanca como la nieve. Los soldados nunca encontraron el campamento. La banda de Thassa era demasiado hábil. Conocía demasiado bien las montañas. Y mientras se asentaban en su nuevo lugar, Lizzie continuó su transformación. Para cuando cumplió 9 años, 2 años después de su captura, era difícil distinguirla de las otras niñas Apache, excepto por su cabello rubio y ojos azules. Vestía como ellas, hablaba como ellas, pensaba como ellas. Había aprendido a montar a caballo mejor que muchos guerreros jóvenes. Podía disparar un arco con precisión mortal. Conocía cada planta medicinal en las montañas, pero más importante, había encontrado algo que nunca esperó encontrar. Una familia que la amaba no a pesar de ser diferente, sino simplemente porque era suya. Thassa se convirtió en el padre que ella necesitaba. Era paciente cuando ella cometía errores, orgulloso cuando tenía éxito, protector pero no sobreprotector. Le enseñó que ser Apache no era sobre el color de piel, sino sobre el espíritu, sobre vivir en armonía con la tierra, sobre ser fuerte pero también sabio, valiente pero también compasivo. Guyenne se convirtió en su abuela en todo excepto en sangre. Le contaba historias por las noches, le enseñaba las viejas canciones, le transmitía la sabiduría de generaciones. Le decía que era especial, que caminaba entre 2 mundos y que eso le daba una perspectiva que pocos tenían. Los años pasaron. Lizzie, que ahora respondía al nombre Apache de Nasha, que significa búho, porque Guyenne decía que tenía ojos sabios que veían en la oscuridad, creció fuerte y capaz. A los 12 años participó en su primera cacería mayor. A los 13 ayudó a defender el campamento cuando fueron atacados por otra banda rival. Pero el pasado nunca desaparece completamente. A veces, en sueños, Nasha veía rostros borrosos que sabía que debían ser su familia original. Una mujer de cabello oscuro, un hombre alto, niños pequeños. Los recuerdos se desvanecían cada año, convirtiéndose en fantasmas de una vida que apenas podía recordar haber vivido. Thassa lo sabía. A veces la encontraba mirando hacia el este donde estaban los asentamientos de blancos, una expresión pensativa en su rostro. Nunca le preguntaba qué estaba pensando. Sabía que algunos dolores no tenían palabras, que algunos vacíos nunca se llenaban completamente. Cuando Nasha cumplió 15 años, era una joven Apache en todos los sentidos. Alta y fuerte, con la gracia de una guerrera y la sabiduría de alguien mucho mayor. Su cabello rubio, ahora largo hasta la cintura, la hacía destacar, pero en el campamento nadie la veía como extraña. Era simplemente la hija de Thassa, una de ellos. Fue ese año cuando un joven guerrero llamado Nalin comenzó a mostrar interés en ella. Nalin era valiente, hábil y respetado. Traía regalos a Thassa, demostrando sus intenciones honorables, según la costumbre Apache. Nasha se sonrojaba cuando él pasaba, sus ojos siguiéndolo cuando pensaba que nadie miraba. Thassa observaba todo esto con sentimientos encontrados. Por un lado,
Estaba orgulloso de que su hija hubiera crecido para ser una mujer que atraía a un guerrero de calidad. Por otro lado, sabía que si ella se casaba con Nalin y tenía hijos, estaría atándose completamente a la vida apache, cortando cualquier conexión restante con el mundo blanco del que había venido. Una noche, Taza la llevó aparte y le hizo una pregunta que había estado evitando durante años. Le preguntó si alguna vez quería volver, si alguna vez pensaba en la familia que había dejado atrás, si alguna vez se preguntaba cómo sería su vida si nunca la hubieran tomado. Nacha guardó silencio durante mucho tiempo, mirando las estrellas que brillaban sobre las montañas que se habían convertido en su hogar. Finalmente habló, su voz tranquila pero firme. Dijo que a veces sí pensaba en esas cosas, que a veces veía rostros en sus sueños que sabía que eran importantes, pero no podía recordar por qué. Pero luego despertaba en su tipi, escuchaba los sonidos familiares del campamento, veía a su padre y su abuela, y sabía exactamente dónde pertenecía. Le dijo a Taza que él era su padre en todas las formas que importaban, que los apache eran su gente, que estas montañas eran su hogar, que no estaba atrapada aquí, estaba exactamente donde elegía estar. Taza sintió lágrimas en sus ojos por primera vez en años. Abrazó a su hija y le dio su bendición para casarse con Nalin cuando ella estuviera lista. Le dijo que su primera hija, la que había perdido por la fiebre, habría sido exactamente como ella si hubiera tenido la oportunidad de crecer. Pero el destino tenía otros planes. Era la primavera de 1876, 8 años después de que Nacha fuera tomada. Ella tenía 15 años y su boda con Nalin estaba planeada para el verano. El campamento estaba en paz, la casa había sido buena, y parecía que finalmente podrían tener algunos meses de tranquilidad, sin soldados o problemas. Fue entonces cuando los exploradores trajeron noticias que cambiarían todo. El ejército había establecido una nueva serie de puestos de avanzada en la región y estaba ofreciendo tratados a cualquier banda apache que estuviera dispuesta a asentarse en tierras designadas. Prometían comida, mantas, protección, pero todos sabían lo que realmente significaba: el fin de la vida libre apache. La mayoría de la banda de Taza votó por rechazar el tratado y moverse más profundo en las montañas, pero algunos de los ancianos argumentaban que estaban cansados de correr, que tal vez era tiempo de considerar la paz. Las discusiones se volvieron acaloradas. El campamento estaba dividido. Fue durante una de estas reuniones que llegaron visitantes inesperados. Un destacamento pequeño del ejército, pero no venían con armas en alto. Venían con una bandera blanca y algo más. Traían a una mujer blanca de mediana edad, delgada y frágil, con ojos que habían llorado demasiadas lágrimas. Era Margaret Carson. Durante 8 años, Margaret nunca había dejado de buscar. Había presionado al ejército, había gastado cada centavo que tenían ofreciendo recompensas por información, había rogado a cualquier explorador o comerciante que pasara por su pueblo. Y finalmente, hacía 6 meses, un comerciante le había contado sobre una chica blanca que vivía con los apache en las montañas del oeste, una chica con cabello rubio como el sol. Margaret había suplicado al ejército que organizara una misión para encontrarla. El oficial a cargo, un capitán llamado William Morrison, que tenía sus propias hijas en casa, finalmente accedió. No como una incursión militar, sino como una misión de misericordia. Encontrarían el campamento, pedirían hablar pacíficamente, y verían si la chica quería regresar. Cuando Margaret entró al campamento apache ese día, flanqueada por el capitán Morrison y 2 soldados, sus ojos barrieron frenéticamente cada rostro. Buscaba a una niña de 7 años con vestido rasgado y terror en los ojos. No estaba preparada para lo que vio. Nasha estaba de pie junto a Taza cuando los visitantes llegaron.
Vestía ropa apache tradicional, su cabello rubio trenzado en el estilo de su tribu, su postura confiada y orgullosa. Cuando sus ojos se encontraron con los de Margaret, no hubo reconocimiento inmediato. Solo curiosidad sobre por qué una mujer blanca había venido a su campamento, pero Margaret la reconoció instantáneamente. Los ojos, esos ojos azules eran inconfundibles. Dio un grito ahogado y dio un paso adelante, diciendo un nombre que Nasha no había escuchado en 8 años, Elizabeth. Y en ese momento, algo se movió en la memoria de Nasha. Un fragmento de recuerdo, una voz cantando una canción de cuna, manos suaves cepillando su cabello, el olor de pan recién horneado. La cara borrosa en sus sueños de repente se hizo clara. Mamá Margaret comenzó a hablar atropelladamente en inglés, un idioma que Nasha apenas recordaba entender. Hablaba de lo mucho que la había extrañado, de cómo nunca había dejado de buscarla, de cómo su padre y hermanos querían que regresara a casa. Hablaba de la granja, de su antigua habitación que había mantenido exactamente como estaba, de la muñeca que aún guardaba. Nasha escuchaba, pero no respondía. Su mente estaba en tumulto. Parte de ella sentía una conexión con esta mujer, un eco de amor de hace mucho tiempo. Pero otra parte, la parte más grande, solo veía a una extraña hablando un idioma extraño sobre un lugar que no era su hogar. El capitán Morrison pidió permiso para hablar con el jefe de la banda. Explicó que no venían a causar problemas, que solo querían darle a la chica la opción de regresar con su familia de sangre si así lo deseaba, que no forzarían nada. Tasa finalmente habló. Su voz era tranquila, pero había acero en ella. Dijo que la chica que buscaban ya no existía, que la mujer joven parada allí era su hija, una apache en corazón y espíritu, que ella tenía voz propia y que ellos respetarían cualquier decisión que tomara. Margaret se volvió hacia Nasha con ojos desesperados. Le rogó en inglés que viniera a casa. Le dijo que la amaba, que siempre la había amado, que podían ser una familia otra vez, que podía tener una vida real, no esta existencia salvaje en las montañas. Nasha entendió suficiente inglés para captar el significado, si no todas las palabras. Y también entendió algo más. Esta mujer pensaba que la estaba salvando. Pensaba que estos 8 años habían sido una prisión. No entendía que habían sido algo completamente diferente. Cuando Nasha finalmente habló, fue en apache. Le dijo a Taza que necesitaba tiempo para pensar, que necesitaba procesar recuerdos que había enterrado hacía mucho tiempo. Taza asintió con comprensión y organizó que los visitantes pudieran acampar cerca, pero respetuosamente aparte, mientras Nasha tomaba su decisión. Esa noche fue la más larga de la vida de Nasha. Guyen se sentó con ella, sosteniendo su mano mientras la joven luchaba con una decisión imposible. Por un lado estaba Margaret, su madre de sangre, representando una vida que apenas podía recordar. Por otro estaba Taza, el hombre que la había criado durante los últimos 8 años, que le había enseñado todo lo que sabía, que la amaba como a su propia sangre. Estaba Nalin, el guerrero con quien se casaría, la promesa de un futuro feliz entre su gente. Estaban sus amigos, su abuela, todo lo que conocía y amaba. Pero también estaba esa pequeña voz en su cabeza, esos fragmentos de memoria de otra vida. Hermanos pequeños que solían seguirla, un padre que le había enseñado a recoger flores silvestres, una madre que cantaba mientras cocinaba. Nasha no durmió esa noche. Al amanecer, sabía lo que tenía que hacer, aunque le destrozara el corazón de maneras que no sabía que era posible. Pidió hablar con ambos, con Taza y con Margaret juntos. A través del capitán Morrison como traductor, dijo lo que necesitaba decir. Le dijo a Margaret que entendía que ella la había amado, que nunca había dejado de buscarla, que respetaba ese amor y esa devoción, pero que la niña que ella buscaba, Elizabeth Carson, de 7 años, había muerto hace mucho tiempo, que había sido reemplazada por Nasha, una mujer apache que había encontrado su lugar en el mundo.
Le dijo que Taza era su padre en todas las formas que importaban, que los Apache eran su familia, que no era una prisionera sino alguien que había elegido esta vida, que la había abrazado completamente. Margaret comenzó a llorar, rogándole que reconsiderara. Pero Nasha no había terminado. Con lágrimas corriendo por sus propias mejillas, le dijo algo más. Le dijo que pasaría una semana con ella, que le daría esa semana para conocer a la mujer en que se había convertido su hija, que le contaría historias de su vida apache, que le mostraría las habilidades que había aprendido, que le permitiría ver que no había sido maltratada sino amada. Y luego, al final de esa semana, Margaret tendría que dejarla ir y aceptar que su hija había encontrado una vida diferente, pero igualmente válida. Fue la decisión más compasiva y más difícil que Nasha había tomado jamás. Durante los siguientes 7 días, algo extraordinario sucedió. Nasha pasaba los días con Margaret, hablando en una mezcla torpe de inglés olvidado y apache, con el capitán Morrison traduciendo cuando era necesario. Le contaba sobre su vida, sobre las lecciones de Taza, sobre las historias de Guyen, sobre su amor por Nalin. Margaret escuchaba y lentamente, muy lentamente, comenzó a entender. Vio cómo su hija se movía con confianza por el campamento, cómo todos la respetaban y la amaban. Vio la forma en que los ojos de Taza se iluminaban cuando Nasha entraba en su tipi. Vio la ternura entre Nasha y Nalin, un amor joven y puro. Y Margaret se dio cuenta de algo que destrozaba y sanaba su corazón al mismo tiempo. Su hija no había sobrevivido simplemente. Había florecido. Había encontrado amor, propósito, pertenencia. No había sido quebrada por su experiencia, sino transformada por ella. En la tarde del 6º día, Margaret le pidió a Nasha que le enseñara algo apache. Nasha pensó por un momento. Luego le enseñó una canción que Guyen solía cantarle. Una canción sobre el hogar, no siendo un lugar, sino las personas que amas. Margaret la aprendió, pronunciando torpemente las palabras extranjeras. Y cuando la cantaron juntas, madre e hija separadas por mundos, pero conectadas por amor, ambas lloraron. El 7º día, Margaret sabía lo que tenía que hacer. Reunió al campamento y a través del capitán Morrison habló. Dijo que había venido buscando a su hija robada, pero que se daba cuenta ahora de que nadie le había robado nada, que su hija había sido bendecida con una segunda familia que la había amado tan completamente como ella misma la había amado. Le dijo a Taza que le agradecía por salvar la vida de su hija ese día hace 8 años, por criarla con honor y amor, que podía ver que era un buen padre, que había hecho lo que ella no pudo, mantener a su hija a salvo en un mundo peligroso, y luego hizo algo que nadie esperaba. Sacó un pequeño paquete que había traído consigo. Dentro estaba el vestido favorito de Elizabeth, la muñeca de trapo, y una foto borrosa de la familia Carson, tomada justo antes de mudarse a Texas. Se lo dio todo a Nasha y le dijo que estos eran sus raíces, que nunca olvidara de dónde venía, pero que entendía que había crecido nuevas raíces aquí que eran igual de fuertes. Le dijo a Nasha que siempre la amaría, que siempre pensaría en ella, que siempre rezaría por su felicidad, pero que la dejaba ir, que le daba su bendición para vivir la vida que había elegido. Nasha abrazó a Margaret y le susurró en inglés palabras que no había dicho en 8 años. «Gracias, mamá». Margaret se aferró a su hija por última vez, memorizando el sentimiento. Luego la dejó ir. Antes de partir, Margaret le dio algo más a Taza, una manta que ella misma había tejido. Le dijo que era un regalo de gratitud, de una madre a un padre, por cuidar del tesoro más precioso que tenía. Taza aceptó la manta con dignidad y le dijo algo a través del traductor que Margaret llevaría en su corazón por el resto de su vida. Le dijo que cuando la tomó hace 8 años, lo había hecho por desesperación y dolor, pero que esos primeros días cuando la niña lloraba por su madre,
Cuando se negaba a comer, cuando llamaba nombres que él no entendía, él casi se arrepintió de su decisión. Que fue solo cuando comenzó a sanar que él también comenzó a sanar. Que ella le había dado de vuelta su humanidad, tanto como él le había dado un hogar. Le dijo que estaría orgulloso de llamarla familia también, que en otro mundo tal vez podrían haber sido amigos en lugar de enemigos. Y le prometió que protegería a Nasha con su vida hasta su último aliento. Margaret partió al amanecer del 8º día. Miró hacia atrás una vez para ver a Nasha de pie junto a Tasa, Nalin a su otro lado, Goyen detrás de ellos. Su hija levantó la mano en despedida y Margaret hizo lo mismo. Luego se volvió y comenzó el largo viaje de regreso, llevando consigo una paz que nunca pensó que encontraría. Cuando llegó a casa, Robert y los chicos la esperaban ansiosamente. Les contó todo. Robert lloró cuando escuchó que Lizzie, su pequeña Lizzie, estaba viva y bien. Los chicos, ahora de 13 y 10 años, apenas podían recordar a su hermana, pero se alegraron de saber que era feliz. Margaret guardó el paquete que Nasha le había dado a cambio. Una pulsera que la joven había hecho ella misma, tejida con cuentas en los colores del atardecer sobre las montañas. Margaret la llevó todos los días por el resto de su vida. La familia Carson eventualmente encontró algo parecido a la paz. Nunca olvidaron a Elizabeth, pero aprendieron a aceptar que tenía una vida diferente ahora. Margaret a veces contaba historias sobre su hija Apache a los vecinos curiosos, pintando una imagen tan vívida y amorosa, que gradualmente cambió la forma en que la gente del pueblo pensaba sobre los Apache. No todos los cautivos eran prisioneros torturados. Algunos encontraban nuevas familias y nuevas vidas. Y tal vez eso también era un tipo de milagro. En las montañas del oeste de Texas, Nasha se casó con Nalin en una ceremonia hermosa bajo la luna llena. Tasa la entregó con orgullo. Guyen lloró lágrimas de alegría y todo el campamento celebró. Cuando Nasha tuvo su primer hijo un año después, un niño sano y fuerte, le puso 2 nombres, uno Apache y uno inglés. Su nombre Apache era Bidzil, que significa el que es fuerte. Su nombre inglés, que solo ella, Tasa y Guyen conocían, era Robert, por el padre que apenas recordaba, pero que había amado profundamente a su manera. Nasha le contaba a su hijo historias sobre ambos mundos. Le hablaba de los Apache, de su valor y su conexión con la tierra. Pero también le contaba sobre una familia blanca que una vez tuvo, sobre una madre que nunca dejó de buscarla, sobre el amor que trasciende las diferencias. Los años pasaron en las montañas. Nasha tuvo 3 hijos más, 2 niñas y otro niño. Se convirtió en una de las mujeres más respetadas de su banda, conocida por su sabiduría y su habilidad única de ver ambos lados de cualquier conflicto. Cuando había desacuerdos con comerciantes blancos o funcionarios del gobierno, a menudo era Nasha quien servía como intermediaria, su comprensión de ambos mundos haciéndola invaluable. Tasa vivió lo suficiente para ver a sus nietos crecer. En sus últimos años, a menudo se sentaba junto al fuego contando la historia de cómo una pequeña niña blanca le había devuelto la vida cuando pensó que no tenía nada por qué vivir. Decía que salvarla había sido realmente ella salvándolo a él. Cuando Tasa murió a los 64 años, fue Nasha quien preparó su cuerpo según las costumbres apache. Lloró por él, como lloraba por un padre, porque eso era exactamente lo que había sido. Envolvió su cuerpo con la manta que Margaret había dado hacía tantos años, uniendo simbólicamente las 2 familias que habían formado su vida. Guyen vivió hasta los 82 años, una edad extraordinaria. En sus últimos días, con Nasha sosteniendo su mano, le dijo algo que la joven nunca olvidaría. Le dijo que había sido bendecida en esta vida por ayudar a criar a alguien que caminaba entre 2 mundos con gracia. Que Nasha era un puente, y que los puentes eran las cosas más valiosas del mundo porque conectaban a las personas en lugar de dividirlas.
Nasha nunca volvió a ver a Margaret, pero nunca la olvidó. Cada año, en el aniversario de esa semana que pasaron juntas, Nasha cabalgaba hasta un acantilado que miraba hacia el este, hacia donde sabía que estaban los asentamientos blancos. Se sentaba allí durante horas, sosteniendo la pequeña foto borrosa de la familia Carson, enviando sus pensamientos y oraciones a través de la distancia. Y en una pequeña casa cerca de Uvalde, Margaret hacía lo mismo. Cada año, en el mismo día, se sentaba en su porche mirando hacia las montañas del oeste, tocando la pulsera que Nasha le había dado, rezando por la hija que había perdido y encontrado y dejado ir todo al mismo tiempo. Cuando Margaret murió en 1889, a los 54 años, su última voluntad incluía una petición extraña que dejó a su familia perpleja. Pedía ser enterrada con dos cosas: la pulsera de Nasha y una carta sellada. La carta, escribió, debía ser entregada a su hija Elizabeth si alguna vez era posible. Si no, debía ser enterrada con ella. La carta nunca fue entregada a Nasha, pero años después, cuando Robert Carson hijo visitaba la tumba de su madre, se encontró con un explorador apache que reconoció la descripción de su hermana perdida. El explorador prometió llevar un mensaje a las montañas. 3 meses después, Nasha cabalgó hasta Uvalde por primera vez en más de 20 años. Tenía 43 años ahora, madre de 4 y abuela de 2. Su cabello rubio estaba mezclado con canas. Su rostro estaba marcado por años de sol y viento, pero sus ojos azules seguían siendo los mismos. Robert, hijo, ahora un hombre de 31, apenas la reconoció. Pero cuando ella habló, mezclando apache e inglés de una manera que era únicamente suya, él vio destellos de la hermana que vagamente recordaba. Thomas, el hermano del medio que ahora tenía 29 años, vino también. Habían sido demasiado jóvenes para recordar mucho, pero habían crecido con las historias de su madre sobre su hermana perdida y encontrada. Llevaron a Nasha a la tumba de Margaret. Allí, finalmente pudieron darle la carta que su madre había escrito años antes. Con manos temblorosas, Nasha rompió el sello que había estado intacto por 5 años. La carta era simple pero profunda. Margaret escribió que había pasado los primeros años después de perder a Elizabeth consumida por el dolor y la culpa, que había maldecido a los apache, maldecido el destino, maldecido su propia incapacidad de proteger a su hija, pero que esa semana en las montañas había cambiado todo. Escribió que había visto algo en esos días que cambió fundamentalmente cómo veía el mundo. Había visto que el amor no era propiedad, que la familia no era solo sangre, que el hogar no era solo el lugar donde nacías, sino también el lugar donde elegías echar raíces. Escribió que había aprendido de los apache, particularmente de Taza, algo que su propia cultura a menudo olvidaba, que los niños no nos pertenecen, que somos simplemente sus guardianes temporales, que nuestro trabajo no es retenerlos para siempre, sino prepararlos para volar, incluso si vuelan en direcciones que nunca anticipamos. Le dijo a Nasha que había vivido una vida buena después de ese día en las montañas, que había encontrado paz sabiendo que su hija era amada y feliz, que había criado a sus hijos con más compasión y menos juicio gracias a lo que había aprendido, que había defendido a los apache en su comunidad cuando otros hablaban con odio, contando historias de la dignidad y el amor que había presenciado. Y terminó la carta con una bendición. Bendijo a Nasha para que viviera larga y felizmente. Bendijo a sus hijos y los hijos de sus hijos. Bendijo a Taza donde quiera que su espíritu vagara ahora. Y bendijo la unión imposible de 2 mundos que se habían encontrado en su hija. Nasha leyó la carta 3 veces, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Luego la dobló cuidadosamente y la puso contra su corazón. Se arrodilló junto a la tumba de Margaret y habló en voz baja, mezclando inglés y apache, palabras que solo el viento y el espíritu de su madre podrían escuchar. Le agradeció por darle vida 2 veces,
una vez en el nacimiento y otra vez en dejarla ir. Le agradeció por enseñarle que el amor verdadero a veces significa soltar. Le prometió que honraría tanto sus raíces blancas como sus raíces apache, que enseñaría a sus hijos a caminar entre mundos con respeto por ambos. Y le dijo algo más. Le dijo que había sido bendecida de tener dos madres en esta vida. Margaret, que le dio la vida y el primer amor. Guyenne, que le enseñó a ser fuerte y sabia. Y que ambas habían formado quien era ella. Dos hilos diferentes tejidos en la misma hermosa tapicería. Nasha pasó 3 días con sus hermanos. Compartieron comidas e historias, llenando los espacios en blanco de décadas separadas. Robert y Thomas se maravillaron de esta hermana que era extraña pero familiar, diferente pero innegablemente familia. Les presentó a sus propios hijos, que habían cabalgado con ella, y los hermanos conocieron sobrinos que nunca supieron que tenían. Cuando llegó el momento de partir, los hermanos le rogaron que se quedara, o al menos que visitara más a menudo. Nasha prometió intentarlo, aunque todos sabían que era difícil. Los mundos en los que vivían estaban cada vez más en conflicto. Los apache estaban siendo forzados a reservaciones más y más. La vida libre en las montañas estaba llegando a su fin. Pero Nasha hizo una promesa más importante. Prometió que sus hijos conocerían a la familia Carson, que entenderían que tenían parientes blancos que los amaban, que la historia de su familia era complicada y hermosa y trágica y esperanzadora todo al mismo tiempo. Y cumplió esa promesa. A lo largo de los años siguientes, a pesar de las crecientes tensiones entre blancos y apache, Nasha mantuvo contacto con sus hermanos. Cuando el gobierno finalmente forzó a su banda a una reservación en 1886, fue Robert Carson quien usó su influencia como veterano de la guerra civil para asegurar que la banda de Nasha obtuviera tierras decentes con acceso a agua, cuando los funcionarios del gobierno cuestionaron por qué un hombre blanco abogaba tan fuertemente por los apache. Robert simplemente dijo que estaba protegiendo la tierra de su hermana, que su madre le había enseñado que la familia era familia, sin importar qué. Nasha vivió hasta los 67 años, una vida larga para alguien que había vivido tan duramente. Murió en 1929, rodeada por 3 generaciones de su familia. Sus hijos, nietos y bisnietos llenaban su pequeña casa en la reservación. Y allí, sosteniendo su mano mientras partía, estaba su sobrino nieto, el hijo de Robert, un joven de 20 años que había viajado desde Uvalde para estar con la tía abuela legendaria que había oído sobre toda su vida. Antes de morir, Nasha le dio a este joven 3 cosas. Le dio la foto borrosa de la familia Carson que Margaret le había dado tantos años atrás. Le dio la carta de Margaret, ahora amarilla y frágil con la edad. Y le dio algo más, una historia. Le contó su historia completa, desde el secuestro hasta el amor, desde el dolor hasta la sanación, desde estar perdida hasta encontrarse de las formas más inesperadas. Le hizo prometer que contaría esta historia a sus propios hijos, que nunca olvidarían que la sangre y el amor pueden crear familia de igual manera. Le dijo que había vivido una vida extraordinaria, no a pesar de ser tomada por los apache, sino en muchas formas gracias a ello. Que no minimizaba el dolor que causó a su madre original, pero que también no podía negar el amor y la vida que encontró en las montañas. Que ambas verdades podían existir al mismo tiempo. Y le dijo algo más, algo que se convertiría en el legado de su vida. Le dijo que en un mundo que constantemente trata de dividir a las personas en categorías, en ellos y nosotros, en blancos e indios, en civilizados y salvajes, ella había aprendido algo diferente. Había aprendido que las personas son simplemente personas, que el amor es amor sin importar qué idioma lo hables, que el hogar es donde te sientes completo, no necesariamente donde naciste, que las familias pueden formarse de las formas más improbables, y que a veces los caminos más difíciles llevan a los destinos más hermosos.
Cuando Nasha murió esa noche tranquila de octubre, fue enterrada según las costumbres apache. Pero en su tumba fueron colocadas cosas de ambos mundos. Cuentas apache y la pulsera que había hecho para Margaret. Una manta apache y el vestido que Margaret le había guardado durante años. Símbolos de ambas vidas, ambas familias, ambos amores. Y grabado en su marcador, en inglés y apache, estaba simplemente su historia. Elizabeth Carson, llamada Nasha, hija de Margaret y de Tasa, madre de 4, abuela de 11, bisabuela de 28. Caminó entre dos mundos con gracia. Amó sin límites. Vivió completamente. Hoy en día, los descendientes de Nasha todavía viven en ambos lados de esa línea que una vez dividía a blancos e indios. Algunos viven en la reservación apache, llevando adelante las tradiciones que Tasa y Guyen enseñaron. Otros viven en pueblos y ciudades, trabajando en todo, desde educación hasta medicina hasta negocios. Pero todos conocen la historia de su antepasada que fue tomada de un mundo y encontró su lugar en otro. Se reúnen cada año en el aniversario de la muerte de Nasha, descendientes tanto de la familia Carson como de su familia apache. Comparten comidas e historias. Honran ambas herencias. Celebran la extraordinaria vida de una mujer que se negó a ser definida por una sola historia. Porque la historia de Nasha no es simplemente una historia sobre una niña blanca capturada por los apache. Es una historia sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados, sobre cómo las familias se forman no solo por sangre, sino por elección, compromiso y cuidado. Es una historia sobre una madre que amó lo suficiente como para dejar ir, sobre un padre que amó lo suficiente como para acoger a alguien diferente, sobre una niña que se convirtió en mujer, abrazando todo lo que era, todas sus historias, todos sus mundos. Es una historia sobre Margaret Carson, quien aprendió que a veces recuperar a tu hija significa aceptar que se ha convertido en alguien nuevo. Sobre Tasa, quien aprendió que sanar su propio corazón roto significaba abrir ese corazón a alguien que necesitaba tanto como él. Sobre Nasha, quien aprendió que puedes honrar de dónde vienes mientras abrazas a dónde perteneces. Pero más que nada, es una historia sobre puentes, sobre personas que se niegan a ver las diferencias como barreras insuperables, sobre amor que trasciende cultura, idioma y las líneas artificiales que dibujamos entre nosotros y ellos. En un tiempo, cuando las tensiones entre colonos blancos y nativos americanos a menudo resultaban en violencia y tragedia, la historia de Nasha nos muestra otra posibilidad. No niega el dolor y el conflicto que existieron. No romantiza la historia brutal de la colonización. Pero sí nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros había momentos de gracia, comprensión y amor que cruzaban las divisiones. Nasha nunca olvidó a Elizabeth, pero tampoco dejó que Elizabeth la definiera. Ella fue ambas y ninguna al mismo tiempo. Fue algo nuevo, algo único, algo hermoso en su complejidad. Y tal vez esa es la lección más profunda de su vida. Que no tenemos que elegir una sola identidad, que podemos contener multitudes, que nuestras historias pueden tener giros inesperados que no nos destruyen, sino que nos transforman. Que las terminaciones pueden ser comienzos también. Margaret Carson comenzó como una madre que perdió a su hija al horror. Terminó como una mujer que entendió que el amor verdadero a veces significa celebrar la vida que alguien ha elegido, incluso si no es la vida que hubieras elegido para ellos. Tasa comenzó como un guerrero destrozado por la pérdida. Terminó como un padre que le dio a una niña asustada no solo supervivencia, sino una vida completa llena de amor, propósito y pertenencia. Y Nasha, la niña que fue Elizabeth, comenzó como una víctima de las circunstancias, pero se negó a permanecer como víctima. Se convirtió en sobreviviente, luego en prosperadora. Finalmente en puente entre mundos que desesperadamente necesitaban ser conectados.
Su historia nos enseña que las personas son más complejas que las categorías simples que creamos para ellas, que el trauma puede coexistir con la sanación, que puedes honrar múltiples verdades al mismo tiempo, que el hogar no es una ubicación, sino un sentimiento, que la familia no es solo biología, sino amor en acción. Cuando miras las fotos de los descendientes de Nasha hoy, ves rostros que llevan tanto herencia blanca como apache. Algunos se parecen más a Margaret con rasgos europeos. Otros se parecen más a Tasa con rasgos nativos. Muchos son una hermosa mezcla de ambos, pero todos llevan algo más. Algo que no puedes ver en una foto, pero que se transmite a través de las generaciones como un regalo precioso. Llevan la lección que Nasha vivió, que no tenemos que elegir entre quiénes éramos y quiénes nos hemos convertido, que podemos honrar todo de nosotros mismos, que nuestra complejidad es nuestra fortaleza, no nuestra debilidad. Esta historia comenzó con un secuestro en 1868, un acto de violencia nacido de dolor y desesperación, pero se transformó en algo mucho más grande. Se convirtió en una historia sobre cómo el amor puede brotar de la tragedia, sobre cómo la comprensión puede reemplazar al odio, sobre cómo las familias pueden formarse de las formas más improbables y ser igual de reales, igual de poderosas, igual de sagradas. Cuando Margaret Carson dejó a su hija en esas montañas en 1876, hizo uno de los actos de amor más difíciles imaginables. Eligió la felicidad de su hija sobre su propio deseo de recuperarla. Vio que Nasha no era una niña rota que necesitaba ser arreglada, sino una mujer joven completa que había encontrado su lugar en el mundo. Y cuando Tasa tomó a esa niña asustada en 1868, tomó no solo un reemplazo para la hija que había perdido, sino la responsabilidad de criar a un ser humano con dignidad, amor y respeto. Nunca borró quién había sido Elizabeth. En cambio, le dio espacio para convertirse en Nasha mientras mantenía las partes de Elizabeth que ella elegía mantener. Y Nasha misma, atrapada entre dos mundos, podría haber sido destrozada por esa tensión. En cambio, la abrazó. Se convirtió en puente en lugar de víctima. Usó su posición única no para negar ninguna parte de sí misma, sino para honrar todas las partes. Esta es una historia que necesitamos hoy, tanto como fue necesitada entonces. En un mundo que constantemente nos pide que escojamos bandos, que declaremos lealtades absolutas, que veamos las diferencias como amenazas, la historia de Nasha nos recuerda otra forma. Nos muestra que es posible amar múltiples hogares, que es posible honrar múltiples herencias, que es posible construir puentes en lugar de muros, que es posible ver la humanidad completa en personas que se ven o hablan o viven diferente a nosotros. No es una historia simple con héroes y villanos claros. Es una historia complicada sobre personas complicadas tomando decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Pero de esa complejidad emerge algo hermoso. La prueba de que el amor puede florecer en cualquier lugar, que las familias pueden formarse de cualquier forma, que el hogar es lo que hacemos de él. Cuando el sol se pone sobre las montañas del oeste de Texas hoy, lanza las mismas sombras que lanzaba en los días cuando Nasha cabalgaba libre por esos picos. Y si escuchas cuidadosamente, casi puedes oír los ecos de su historia llevados en el viento. Oyes a una niña pequeña llorando por su madre en un idioma que está olvidando. Oyes a un guerrero hablando suavemente, pacientemente enseñando. Oyes a una abuela cantando canciones antiguas. Oyes risas de niños jugando juntos a pesar de sus diferencias. Oyes a una madre blanca aprendiendo a dejar ir. Oyes a una mujer joven prometiendo honrar todas las partes de sí misma. Y si eres muy afortunado, oyes la lección más importante que la vida de Nasha nos enseña, que no estamos definidos por lo que nos sucede, sino por cómo elegimos responder. Que las peores circunstancias a veces llevan a las transformaciones más profundas. Que el amor verdadero no conoce fronteras de raza, cultura o circunstancia. Que somos
todos nosotros más complejos, más capaces, más resilientes de lo que jamás imaginamos. Y que cuando elegimos ver esa complejidad en lugar de negarla, cuando elegimos construir puentes en lugar de muros, cuando elegimos amor en lugar de miedo, somos capaces de crear belleza de incluso las situaciones más difíciles. Esta fue la historia de Nascha, la niña que fue robada y encontró un hogar, el puente entre dos mundos, la hija de dos madres y dos padres, la mujer que se negó a ser definida por una sola historia. Y su legado vive hoy en cada persona que elige abrazar toda su historia, toda su complejidad, toda su verdad, porque al final eso es lo que ella nos enseña, que somos más que nuestras circunstancias, más que nuestro pasado, más que las etiquetas que otros nos ponen. Somos la suma de todos nuestros amores, todas nuestras elecciones, todas las formas en que decidimos aparecer en el mundo. Y cuando elegimos aparecer con corazones abiertos, mentes abiertas y brazos abiertos, somos capaces de crear familia, hogar y amor en los lugares más improbables. Tal como lo hizo Nacha, tal como lo hicieron Margaret y Tasa, tal como podemos hacerlo todos nosotros si tenemos el valor